Recuerdo perfectamente, pero muy nítidamente, la primera vez que entré a una sala de cine. Me parece que fue en el cine Lo Castillo, en la Plaza Lo Castillo. Y la película era Mary Poppins. Y hay una escena donde aparece un señor que está tocando un bombo, me parece, y el sonido estrepitoso, la imagen en la pantalla, provocaron en mí un pavor difícil de describir, junto con una fascinación. Me acuerdo que me escondí incluso debajo de la butaca y mi mamá tuvo que sacarme del cine. Esa fue la primera experiencia con el cine. Yo quisiera preguntarle a Ricardo Larraín, que nos acompaña hoy día en La Belleza de Pensar, ¿cuál fue tu primera experiencia con el cine? ¿Fue de pavor también y de miedo? Fíjate que también. Ahora que lo decías me da risa porque la primera vez que recuerdo haber ido al cine, recuerdo dos en realidad. Una que me llevó mi papá a ver La Conquista del Oeste al Cinerama. Escribí un artículo para una revista en España, en donde desenterré esta cuestión para mi propia sorpresa. Y lo que recuerdo es que me dio terror. Que las balas, tengo grabado una escena de Rápidos, que unas balsas van por unos rápidos, gente grita, se está ahogando, en Cinerama además. Y tengo dos registros. Uno de la escena que me daba terror y me quería ir y quería que mi papá me sacara. Y después ver a mi papá totalmente transportado por esa imagen. Y metido y ido con la cuestión. Y me costó mucho sacarlo. Y finalmente lo saqué y salimos ese día así que pegue el sol y se rompió la magia del cine. Y le agradecí mucho a mi papá que me sacara en realidad porque me daba cuenta lo que le habría dolido, lo que le dolió salirse. Y me quedó ese doble registro de la fascinación del cine. Yo me imagino, Ricardo, de hecho fue así, la primera vez cuando los hermanos Lumière tiraron el primer corto, tengo entendido que el público salió despavorido a la sala, ¿no? Cuando se acerca ese tren, creo que fue la primera escena, no sé si era una salida de fábrica o el tren, pero cuando salió el tren, en esa imagen la gente salió despavorida, porque yo creo que ahí se produjo una revolución en la historia de la civilización y de la percepción y del conocimiento tremenda, ¿no? Que es, pareciera que el hombre por primera vez logró robarle el fuego a los dioses, o sea, le robó el tiempo y lo metió ahí y lo pudo reproducir. Yo creo que hay dos cosas, fíjate, que el hecho de reproducir la realidad con una evidencia perceptual enormemente potente, es una, digamos, que la realidad está reproducida con las evidencias de la propia realidad, muy fuertemente. Y la otra que yo creo que es muy importante en el cine es la situación de oscuridad colectiva. Estar en una pieza oscura, mucha gente junta, en donde lo que ocurre en la pantalla muchas veces tiene que ver con lo misterioso, con lo íntimo, con cualquier cosa no pública necesariamente. Y con lo prohibido también. Y con lo prohibido, con la noche, con el inconsciente. Exactamente. Con todo eso. Entonces tú estás solo con esas imágenes, pero al mismo tiempo no estás solo. Entonces yo creo que el interior de la cabeza de la gente, que el espectador de cine, se produce un extraño equilibrio entre la soledad individual y el colectivo. Entonces la norma que está siendo puesta en juicio, transgredida o lo que tú quieras, queda en un equilibrio que no es el de la intimidad absoluta, que no tienen regulación, pero tampoco es el del colectivo que la está normando. Es como una suerte de promiscuidad íntima, ¿no? Exactamente. Lo que pasa ahí en el cine. De hecho, uno siempre tiene asociado las primeras idas al cine con una niña que a uno le gustaba, ¿no? Atención dividida. Claro, exactamente. Incluso hay una escena de Marcot, me parece, de unos niños viendo cine, ¿no? Viendo cine. Que se masturban. Exactamente, se produce eso. Hay un diálogo a propósito del tiempo de la novela Los endemoniados de Dostoyevski que yo quería leerte para gatillar esta discusión. Un personaje le dice al otro, en el Apocalipsis, el ángel anuncia que ya no existirá el tiempo. Y el otro le responde, lo sé, eso está dicho expresamente de forma clara, inequívoca. Cuando todos los hombres sean felices, ya no existirá el tiempo, porque ya no hará falta. Una idea muy cierta. Y el otro le dice, ¿y dónde lo meterán? Y contesta, en ninguna parte. El tiempo, al fin y al cabo, no es una cosa, sino una idea. Desaparecerá en el entendimiento, dice uno de los personajes de Dostoyevski. Maravilloso. ¿Qué pasa con el tiempo y el cine? ¿Es verdaderamente se ha logrado esa magia de poder atrapar el tiempo y poder guardarlo y definitivamente derrotarlo? Mira, a mí hay una lectura de tiempo estudiante que me marcó bastante, que se llama El cine, un arte espiritual, de Epstein, de Jan Epstein. Aquí hay una cuestión como de la categoría de los seres humanos. O sea, el tiempo es una categoría que rige en los seres humanos, en su percepción, en su experiencia. Y paradojalmente todo lo que se dice, se sabe o se intuye del espíritu, es que el espíritu no le rige la categoría del tiempo. En el espíritu, por ejemplo, se dice que una de las características del espíritu es que es inmanente, que está en todas partes y en todos los tiempos al mismo tiempo. Está suprimida la categoría de tiempo. Y en ese sentido el cine logra hacer materia esta transgresión del tiempo. O sea, si yo, por ejemplo, en este momento quiero evocar
un pasaje de mi infancia, puedo evocarlo dentro de mi cabeza, con lo cual el tiempo está bastante transgredido porque vive en mí, ¿ya? Pero no puedo físicamente. Y el cine puede. Nosotros en esta conversación, si fuera una película, evocaríamos una cosa de la infancia y aparecería inmediatamente. De manera que en el discurso cinematográfico hay una transgresión y una abolición del tiempo o una subjetivización del tiempo enorme, que lo hace muy espiritual. De alguna manera esa característica del cine hace que el cine sea un arte que de alguna manera remeda algunas características que suponemos tiene el espíritu. Parece que la materia esencial, tal como lo dice Tarkovsky en este libro, dice Esculpir en el tiempo, que parece ser una imagen muy gráfica de lo que hace un cineasta, pareciera ser que la materia esencial en realidad del cine es el tiempo. ¿No ha ocurrido, a lo mejor, Ricardo, a veces en la historia del cine, que el cine se ha ido por otro lado, que muchas veces se ha supeditado a lo mejor a la literatura, a ciertos guiones, a ciertas historias, y ha perdido a lo mejor el rumbo en el sentido de no dar cuenta de esa beta increíble y maravillosa que solamente la da el cine y que no la puede dar otra arte? Yo creo que esto es una lucha permanente, que tiene que ver como con el estado del público también, de los receptores. O sea, el cine por una parte hereda toda una tradición de la literatura, de la dramaturgia, de las artes de la representación, y se apropia de esas leyes y de esa función social también. Y es el arte de la representación por excelencia hoy día. Por una parte, en ese sentido, queda atada a estructuras de esas artes de la representación que son muy bienvenidas por el público, que el público las entiende, las digiere muy fácilmente. Y existe una tensión permanente por el cine buscando su propia naturaleza y desarrollar su propia naturaleza. Y esto se da básicamente en dos grandes cuerpos del cine que vivimos cotidianamente. El cine que llamamos comercial, por un lado, vive de un alimento, y el cine que llamamos arte vive de otro. No sé si sea posible hacer una raya tan estricta, pero por lo menos para el análisis sirve. Por supuesto que hay miles de películas que son ambas cosas, ¿me entiendes? Pero yo creo que el cine busca totalmente su libertad, y su libertad es remitirse a sus materiales más reales, que son el tiempo y el espacio, que son las dos categorías básicas de la percepción humana. Todo lo que vemos, vivimos, hacemos, pensamos, está siempre dentro de esas dos categorías, en el tiempo y el espacio. En tu trabajo, en tu creación como director de cine, vamos a hablar de director de cine, pero también puede ser director de cortos publicitarios, ¿dónde has logrado, tú crees, a lo mejor vivir esa experiencia del tiempo y transportarla? Una escena, una imagen, una visión, en que tú hayas sentido que lograste esto que estamos hablando. Mira, yo creo que hay una cosa que a mí me preocupa mucho, no sé si te podría decir una escena, pero hay cosas. O sea, a mí por lo menos me emociona mucho en una película, en otras que veo, intento que lo que yo hago tenga esa característica, la expresión kinestésica, incluida kinestésica, sinestésica, o sea, porque la combinación tiempo-espacio finalmente es el movimiento, por eso el cine se llama arte del movimiento, porque en la coordenada el tiempo-espacio produce movimiento, o sea, se encuentran en el movimiento. Y yo creo que la emoción en el cine, la musicalidad del cine, viene por su ritmo. Un ritmo que tiene que ver con su ritmo externo, esto es casi como una clase de cine, con su ritmo externo, o sea, el corte de una toma a la otra que produce una determinada rítmica, o el ritmo que tienen las tomas al interior de su cuadro. Entonces, si tú observas, por ejemplo, la muerte del buzo en la frontera, tal vez lo más querido para mí en esa escena en particular es que la cámara hace una S, que recorre un plano de dos personajes, que está el buzo sentado y esto engancha con la espalda del otro personaje y la cámara empieza a irse sobre la espalda mientras escucha el diálogo, cuando llega un plano de frente en que al fondo vuelven a recuperarse estos dos que se están conversando y se muere el ayudante del buzo en este plano, en fin. A mí me da lo mismo que el público lea, que hay una S, que diga, oh, qué buena letra tiene este tipo. Pero el tempo, el ritmo que tiene esta cámara, el que va buscando... Es la mirada, ¿no? Es la mirada. Ahora, eso a mí, en general, en las películas, me emociona mucho. Cuando una película tiene un ritmo que tú sientes que no es solamente registrar, sino que ahí están tratando de poner la emoción implícita en la escena, a mí eso me llega mucho. A mí me ha pasado algo parecido, me ha emocionado esa cosa con el tiempo en algunas películas de Herzog, por ejemplo. De repente Herzog es tremendamente obsesivo y de repente es capaz de detener la cámara frente, no me acuerdo, una imagen de por ahí un niño con una iguana en la mano. Claro. Y se queda ahí, Fata Morgana. Fata Morgana, y no se mueve, y no se mueve, y no se mueve. A lo mejor el público masivo, acostumbrado a un tiempo de cine más de Hollywood, más rápido, de acción, puede ser desesperante, pero a mí te produce una extrañeza Claro. Radical, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay convenciones. Aquí hay un problema con la convención. En todo caso, a mí me gustaría hacer antes de decirte eso que pienso sobre esa de Fata Morgana, hay una cosa que me preocupa.
se entiende como transgredir el tiempo en el cine y buscar este camino de libertad, se entiende como esta cosa medio latera de repente, de estirar el tiempo como innecesariamente. Y yo creo que esa es una posibilidad dentro de las 200.000 que existen. Ahora, cuando tú estiras el tiempo como en esos planos de Herzog, en esa misma película se repite un avión que aterriza creo que Claro, 14 veces al comienzo. al comienzo, pasa una cosa, que hay una convención de duración. Por ejemplo, en un comercial, que trabajo más cotidiano, un tipo que toma una bebida, tiene en el espectador tiene un tiempo que debe durar, que tú esperas que dure eso. O sea, el tipo hace, y ya está dicho, está tomando. Si tú estiras esa convención y lo haces durar 1,5 segundos más, algo pasa, porque tú en la primera mirada del 1,5 segundos lees algo, está tomando bebida. Si dura 2,5 segundos, tú lees, está tomando bebida y alcanza un adjetivo. Claro. Contento. Y si dura 4 segundos, Claro. alcanza, está tomando bebida, contento, pero no tanto. ¿Entendí? Claro. Alcanza, entonces, esta ruptura de las convenciones establecidas que la gente tiene, por ejemplo, de cómo le pega un tipo a una pelota de tenis, toc, corte. Ahora si es toc y no corte, hay otro momento para mirar. Entonces, esta es una manera bastante fácil, por decir así, de hacer aparecer otra realidad en la relación entre la duración esperada y el espectador al cual le traiciona el código. Tú hablaste en una de las primeras respuestas que diste la relación entre el cine y la publicidad. Seguramente se te ha hecho muchas veces esta pregunta. Te voy a lanzar otra cita más a ver qué te pasa con esto. A propósito de la industria del cine. Henry Miller, bueno, él asistió a lo mejor al comienzo, en un momento de la historia del cine, le tocó vivir. Es muy crítico, dice que él cree que el cine parece incapaz de afirmarse como arte, afirma Henry Miller. Quizás ello se debe a que el cine, más que cualquier otra forma artística, se ha convertido en una industria controlada, en una dictadura en la que se domina y silencia al artista. ¿Cómo ves tú la relación entre industria y cine? Es quizás una de las expresiones más grandes de el arte e industria. ¿Es posible? ¿Es imposible? ¿Es posible que existan creadores potentes, grandes, como los ha habido en la literatura, como los ha habido en la pintura, fuera de la industria, que tengan la libertad para desarrollar su proyecto, o están condenados los creadores que rompen, que son verdaderamente rupturistas, a desaparecer y no poder desarrollar su Yo creo que cine? esta cuestión es más vieja que el hilo negro, ¿no? O sea, que la tensión entre poder y arte es una tensión eterna. Yo creo que es obvio que el arte, por ser masivo, el cine por ser caro, por ser un montón de cosas, no está al acceso de cualquiera, y que claro, y dentro de esas condiciones aparecen tipos que son indudablemente artistas grandes y que se logran un sitial en el pensamiento humano. Estamos hablando del último siglo nomás, el cine Sí. tiene un siglo. Pero igual hay tipos consagrados ahí que han aportado al pensamiento del siglo XX y son cineastas. Yo fíjate que quisiera hacer un paralelo con otras artes en otras épocas para entender que esto es más viejo que el hilo negro. Un taller de pintura del Renacimiento era lo mismo que probablemente el cine. El poder necesitaba a esa artesanía para, digamos, para sus propios fines. No digo que sean malos, no quiero en esto poner un juicio de valor, pero el duque necesitaba que el señor le pinte un cuadro para conmemorar el natalicio de no sé qué, de la ciudad, de la batalla, de la hija, del cumpleaños, de lo que tú quieras. Entonces, los tipos que eran capaces de hacer eso, que tenían la capacidad técnica de hacerlo, hacían esos cuadros para el poder, y el poder les daba los recursos para hacerlo. Y en torno a eso aparecían los talleres, y el maestro pintor hacía lo que el poder y con la misma conflictividad, era la iglesia, era el duque, era el rey, era lo que fuera, el Estado. Y ese mismo maestro, yo le puse un nombre, que es el cuadro que pintaba de noche. ¿Qué pintaba el maestro de noche? Probablemente con las pinturas que le sobraban, con lo que armaba, con qué sé yo, iba haciendo un cuadro que era muy de él, y que era mucho más dubitativo, probablemente muchos de esos nunca fueron buenos, o algunos fueron buenos después, no tengo idea. Pero siempre existió en la función diaria del artista una tensión, yo creo, que es igual a la del cine. ¿Cuánto te permite la industria, el poder, lo establecido, lo razonable, lo que se vende, lo que se acepta, en definitiva? Porque no es solo el poder en un sentido de económico, expresado ¿no? en persona, es la sociedad también, es la sociedad completa, que aprueba un poco lo que hablábamos de lo industrial, del cine industrial o comercial o el otro. Siempre está esa tensión. Ahora, ¿cómo se resuelve? No tengo idea. ¿Cómo la resuelve uno?
no sé, finalmente solo al final de tu biografía va a haber una respuesta. ¿Entiendes? Pero hay una queja importante de muchos cineastas al respecto, de cineastas importantes, no estoy hablando de cineastas pequeños, el mismo Tarkovsky que acabamos de citar, he escuchado declaraciones de Kieslowski, declaraciones de Bender, de muchos cineastas que de alguna manera se han movido en un circuito, entre comillas, más alternativo o distinto, o queriendo marcar un tiempo también diferente. Se quejan mucho y lo explicitan a cada rato, digamos, una tensión muy fuerte, por ejemplo, con el mundo de Hollywood, claro, o con un tipo de cine americano. O sea, parece ser que es un conflicto que se vive fuertemente a esta altura del partido, en este tiempo. Porque de algún modo ellos están fuera de Hollywood, pero quieren algo de Hollywood también. O sea, no en vano, por ejemplo, Wim Wenders ha intentado filmar con el dinero de Hollywood. Y Hollywood entonces pone la plata y pone las condiciones. Y por supuesto el otro no se siente cómodo. Y cuando se sale de eso todo se pone más difícil. Porque si en realidad Hollywood le ayudara a producir, produciría muchas más películas. Pero le ayuda a producir, pero en determinadas condiciones. Es de nuevo la misma tensión. Es probable que el señor del pintor del Renacimiento le dijera, mire, señor Duque, yo quiero hacer este cuadro. El Duque dijera, no, ese no, yo te doy plata para hacer este otro. Porque el que yo necesito es este. ¿Por qué te voy a dar plata para uno que yo no necesito? O podría haber un Duque que enganchara, que dijera, yo te voy a dar plata para el cuadro que tú quieras. ¿Me entendés? Pero siempre a la larga hay una pequeña cobrada. El cuadro, sabes que los cuadros que tú quieres, vino el Duque al lado y me dijo que eran re malos. Entonces no te voy a dar más, me quedé en ridículo, así que no te doy más plata para tu bola. Esta cuestión yo creo por ese sentido es más vieja que el hilo negro, ¿entendés? Que esa tensión entre poder y libertad, en definitiva, y búsqueda, y la creación de una nueva humanidad que está siempre creándose en las manos de esa gente, pero que la humanidad existente está siempre tratando de que no se cree. En esto no hay nada malo, hay simplemente una mecánica de cómo funciona. ¿Tú hablaste recién de tu primera experiencia con una película cuando eras... ¿Qué edad tenías cuando entraste a ver La Conquista del Oeste? No me acuerdo, 9 años. 9 años. Pero ¿cuál fue tu primera experiencia? ¿Cómo fue que llegaste tú al cine? ¿A través de una experiencia? ¿A través de ver ciertas películas? ¿Algo te gatilló? ¿El encuentro con alguien? ¿Cuándo viene o descubres tú que puedes trabajar con el cine? Que puedes meterte en esta pasión. Yo entré a la Escuela de Arte de la Comunicación porque hice teatro de adolescente. Y me fascinaba el colectivo que hace teatro, ese mundo, el estar con otro, observando el mundo y tratando de dar cuenta de él y pudiendo por ahí meter tu punto de vista. No tratando de decir nada, sino que plasmando la maravilla que te producen las cosas. Es casi un entusiasmo. Eso me gusta, yo quiero contárselo a otros. Así entré a la Escuela de Arte de la Comunicación. Nosotros éramos hijos intelectuales de la generación del 60, que había descubierto en cierta medida el poder de la comunicación. McLuhan y toda la historia que era como, bueno, la comunicación es la nueva herramienta política que cambiará el mundo. Yo entré a la escuela el año 75, había dictadura, pero de alguna manera el remanente intelectual iba para ese lado. Entonces, claro, la ilusión de este instrumento maravilloso que nos va... Y dentro de la oferta, el cine era más poderoso que el teatro. Y entré con esa trampa que me duró un tiempo. Tengo una experiencia registrada que para mí es muy capital, que ya estando un par de años en la escuela, yo era muy joven cuando entré, venía del colegio, en general mis compañeros venían de otras carreras, éramos pocos los chicos, digamos. Entonces estaban dando a Amarcord de Fellini, en un teatro, en un cine casi de películas eróticas, porque no tenía rango en esa época, en el año 76, claro. Una película de Fellini era una cuestión rarísima, ¿entendés? Y la daban más bien porque tenía pechugas grandes la señora, la ponían en un... Entonces, toda la gente ahí hablaba de Fellini y tal, y yo fui a ver la película de Fellini, Amarcord, que es una película bastante convencional dentro de las de Fellini. La vi y no entendí nada. Y me angustié, porque me sentí como adolescente que al día siguiente tenía que ir al patio de la escuela a hablar de Amarcord de Fellini, ¿entendí? Y a aportar algo en la discusión. Claro. Rotativo el cine me quedé de nuevo. Y la vi por segunda vez y no entendí nada. No la podía armar, porque a mí me enseñaron en el colegio, básicamente, que el castellano era una cuestión maravillosa como curso, pero también en la formación intelectual de los 60, por decir así, estaba la idea de que una novela, por ejemplo, hay que encontrarle como la llave perdida. La obsesión del crítico, de la crítica, claro, la semiología. Encontrar la llave en la cual tú abres la novela y entendiste la clave. Entonces yo con esa mirada no podía entender a Amarcord de Fellini. Y me fui muy angustiado después de verla 3 o 4 veces, pero maravillado al mismo tiempo. Y durante la noche me pasó una cosa súper fuerte. El día siguiente amanecí y dije, la entendí toda. No había nada que entender. Claro. Eso era. Y esa cuestión me marcó para siempre. La sensación de que las cosas son
Eso es la experiencia del arte, Sí. es decir, lo que distingue seguramente el arte de otro tipo de experiencia, de la filosofía, incluso de la estética, o qué sé yo. Lo que pasa es que es en una época donde el aparato semiológico y discursivo era más importante a veces que el objeto Y costaba analizado. mucho desmontarlo, porque no habían discursos que ayudaran a desmontarlo. Uno lo desmontaba por la práctica, por la experiencia, ¿no? ¿Te ha tocado tener otras experiencias parecidas, así como inefables, en relación al cine? De no entender, pero lógicamente de vivirlo como una experiencia, como un impacto que te modifique, como pasa con la literatura. Es puede que ahora lo ocurrir. único que quiero es no entender. Claro. Es el elixir. Ponte tú, habría a ver Stalker de Tarkovsky. No tengo ningún pudor en decir que entendí poco, pero me encanta. Me sorprende, esa escena, por ejemplo, en que los tipos van avanzando en un pastizal y tiran un pañuelito con una piedra y paran, tal. Ahí me parece que hay una profunda sabiduría cinematográfica, porque, y del arte de la representación, o sea, hacer algo que tú no entiendes. Porque hay un problema con el cine en donde siempre hay una frase, vamos a tomar la cosa del cotidiano. Claro. Odio cuando la gente dice, pero la novela era mucho mejor que la película. Claro. Porque es verdad. Normalmente el libro mucho más le permite al lector una participación mucho mayor. Kieslowski decía, la desgracia del cine es que cuando pongo la cámara sobre un vaso, sigue siendo un vaso. Es muy difícil transfigurarlo y transformarlo en otra cosa. En cambio, en una novela tú pones el vaso solitario, inmediatamente el vaso en el espectador tiene una poesía de algo indefinido. El cine, el registro fotográfico es demasiado definido. Tú pones la cámara sobre cualquier cosa y es tan concreto que cuesta mucho que eso tenga poesía. Entonces, todos los esfuerzos en el cine son por restar información, creo yo, más que por poner información. Por restar y dejar hoyos en la información lo suficientemente bien distribuido para que la gente no se desenganche y al mismo tiempo participe y llene los vacíos. Entonces, cuando en Stalker los tipos tiran la piedra y es medio inexplicable, tú tienes como la intención de saber qué están haciendo, y mientras más avanza, menos lo sabe, pero más interés tiene. Ahí está la genialidad. Y por lo tanto, se abre un nuevo contenido, una nueva lectura. Pienso, para cerrar la idea, que esa es la genialidad de Kieslowski, que ha hecho películas porque Tarkovsky es muy extremo, extensa mucho el hilo y mucho público se le baja. ¿Entendés? Claro, sí. En cambio, en Kieslowski está más resuelto más masivamente. Hay una escena maravillosa, por ejemplo, de lo que estás diciendo como ilustrativo, creo que es, no sé si en Bleu, creo que es en Bleu, en un momento que ella está tomándose una taza de café y él toma el terrón de azúcar y parece que hay un cambio de luz, parece que pasan las nubes, algo así. Y esa pura escena es impresionante, o sea, claro, dice mucho más de lo que pudiera decir a lo mejor un personaje hablando con otro personaje. Pero Kieslowski tiene tan claro eso, que pone negro en las películas porque hay cosas en cine inarrables. Entonces la mujer se tira a la piscina, llena de pena, aparece debajo del agua, mira y pasa unas niñitas de colegio, ¡bum! Y la imagen va negro. Porque esa emoción no la puede dar en la cara a un actor. Claro. Entonces el tipo la omite. Y funciona mejor que si hubiera tratado de narrarla. Entonces el tipo hace un golpe de música y pone negro. Y vuelve donde mismo. A lo mejor el cine es como la representación de los fenómenos más sutiles que se dan en la realidad y que no pueden ser dichos de otra manera, sino que a través de un lenguaje. El cine se está haciendo. ¿Tiene lenguaje el cine? Claro. ¿Es un lenguaje propio verdaderamente? No, tiene lenguaje, tiene gramática, tiene de todo, como todo. O sea, tiene gramática, por supuesto que la tiene. Que está haciéndose y lo que ayer valía hoy no vale, como las palabras que ya no se usan, que se están rehaciendo, es lo mismo. Hay una gramática del cine que viene de los fundadores como Eisenstein, que hay una gramática del cine, clarísima, que se enseña en una escuela y hay que sabérsela. ¿Cómo nace una película? Yo me imagino que el director, a pesar de que se dice que el cine es un trabajo de equipo, donde intervienen muchas personas, las cosas que por lo demás cansó, de repente agotó a Kieslowski, él confesaba públicamente que de repente cada vez que hacía una película era tan el agotamiento que no quería volver a hacerla. Claro. El trabajo de equipo es importante, pero estoy seguro que el autor, el director, estamos hablando de la subjetividad de la mirada, es el fundamental. Si el director no tiene claro la visión, lo que quiere hacer, me imagino que la película, aunque tenga un guión increíble, maravilloso, tenga las mejores condiciones técnicas, el mejor presupuesto, no pasa nada. ¿Cómo nace en ti una película? ¿Nace de una visión? ¿Nace de algo que no sabes decir? ¿Algo que te viene primero? Mira, yo creo que una película... A ver, aquí hay como tres partes. Yo creo que una película, a la manera en cómo me ha tocado a mí vivir, la poca experiencia que tengo, porque tengo poca experiencia en el tema, es como armar un puzzle. Entonces tú armas un pedazo de puzzle y tienes una cara con un cuerpo, o un pedazo de cara con un cuerpo. Entonces dices, yo supongo que este cuerpo está parado.
Ajá. Y tratáis de armar y de repente te das cuenta que no, que estaba vertical. Entonces va como apareciendo una cuestión. Ajá. Que es muy angustioso, por lo menos esa metodología es la que yo he usado hasta ahora. Ya. Que tú, ahora, ¿cuáles son, por qué empieza una película? Yo no sé. Yo en ese sentido recojo como una cosa que decía García Lorca, que decía escribir un poema es comer de cacería. No sé con qué voy a volver. Yo por lo menos no he tenido la experiencia de hacer una película para ilustrar alguna idea que yo tenga, ni siquiera para contar una cosa que quiero contar, sino que la película es un poco un proceso de investigación que se cuenta a sí mismo y que finalmente el resultado es como la huella de esa búsqueda. Quizás al final de la película sé. Yo no sabía lo que quería contar cuando hice La Frontera, te lo juro. Ahora sé más que antes. Ahora, yo te preguntaba, más que como una explicación que viene de algo que tú te propones, o un plan, a ver cómo graficártelo. José Donoso, ante el obsceno pájaro de la noche, cuenta que una noche está cruzando la Alameda y ve un auto muy elegante, creo que era un Rolls Royce, y adentro de este auto elegantísimo, donde había creo una sirvienta, hay un niño deforme. Tuve esa primera imagen, muy fuerte, un niño deforme como pequeño, casi como un imbunche. Y esa imagen fue un impacto en su inconsciente, en su experiencia, que lo llevó que de inmediato esa noche se desencadenara todo el proceso de creación del obsceno pájaro de la noche. O sea, no tenía una tesis ni nada anticipadamente, sino que eso desencadenó obsesiones, fantasmas, sueños, y fue armando el mundo a partir de eso. La Frontera me imagino que tiene que haber partido de algo, de alguna sensación, de alguna experiencia, o de algo que tuviste la necesidad de todas maneras de plasmarlo en cine. Mira, la primera acuerdo, porque esto hice con un guionista, o sea, ya, ¿sobre qué vamos a partir? El sur. Cualquier cosa, pero el sur. El sur es el material, el sur es el continente, el sur. ¿El sur qué? ¿El sur fotográfico? ¿El sur, turístico? No, no sé. No sé por qué el sur. A ver, pero ¿por qué el sur? ¿Por qué iba a mochilear al sur? ¿Por qué iba a hacer teatro al sur? ¿Pero qué imágenes habían ahí? Había algo del asombro. Había algo, entonces empezó a aparecer una cosa más personal, que era como... entonces el asombro. Tu asombro está asociado al sur, pero es el asombro. Ah, pues sí. ¿El asombro ante qué? El asombro ante las personas, ante la gente que es distinta a mí y que cuando la veo me maravilla y me copa. Entonces aparecen los buzos, que yo creo que eso en la película está recogida, esa mirada como decir, ¡ay, qué increíble ese tipo! ¿Qué adolescente no se ha maravillado con un cualquiera, con un pescador, con un profesor, con un tío, con un aviador, con un astronauta? Ahí empieza a aparecer y tú empiezas a averiguar, haciéndola, en realidad cuáles eran los últimos objetivos, las últimas imágenes. Y en realidad La Frontera tiene una cantidad de capas en ese sentido, pero bastante ingenuas al mismo tiempo. ¿Es como la mirada de un niño o de un adolescente a lo mejor? ¿De un adolescente que pudiera estar mirando a algunos personajes? Nunca lo conceptualizamos así, pero por ejemplo aparecían cosas. Cuando técnicamente nos planteamos La Frontera, una de las cosas que nos planteamos era que tuviera una característica de ilustración, que su visualidad fuera como la ilustración de los cuentos, que de alguna manera no era... Ahora tú lo puedes conectar con esa otra cosa que te estoy diciendo, pero no era un proyecto explícito, era una pieza del puzzle por acá y otra por acá, y de repente se fueron juntando y resulta que aquí había un reloj y aquí una cara. Y tú decís, bueno, una cara nunca van a pegar, y de repente resulta que la cara está detrás del reloj y que la pieza encajaba un reloj con una cara. ¿Me entiendes? Klaus Kinski se queja ahí en las memorias que escribió, que tiene un título precioso, no sé si tú las leíste, pero no. Se llama Yo necesito amor, dice Klaus Kinski. Y él dice que en su experiencia de actor, bueno, él tiene una gran polémica con Herzog, que es feroz, fulminante, terrible, lo hace papilla. Y a todos los directores de cine, a los críticos, a todo el cine, a todos lo hace papilla, ¿no? Es una cosa increíble. Pero él habla de que, afirma que en el fondo, en el rodaje de las películas, dice, siempre toda mi vida he oído decir el cine es magia. Hoy día, dice, cualquier nulidad recién llegada puede encontrar un trabajo de actor. A cualquiera cosa le llaman trabajo. Y dice que en el rodaje de una película muchas veces, quiero decir, en el montaje de una película, en la postproducción, en el armado de la película, se pierden muchas cosas que pasan en el rodaje y quizás son mucho más fascinantes, pero que a veces una lógica externa, narrativa, qué sé yo, destruye. ¿Te pasó a ti en La Frontera que de repente cosas que emergieran y que no estuvieran calculadas, tú las registraras y quedaran ahí guardadas? Claro. ¿Cómo cuáles? Mira, pasan cosas para un lado y para el otro. Una en particular, que una anécdota típica, famosa de La Frontera, que estábamos filmando la escena en que el buzo le explica el maremoto al relegado. Ajá. Y aquí hay un problema, el aparato cinematográfico es tremendamente pesado, consta de camiones, fierro, entonces de repente cazar una mariposa con ese tonelaje es más o menos difícil, ¿entendés? Tú pones la cámara para allá y para acá empiezan a aparecer todo el fierraje, cuando tú querés dar vuelta a la cámara hay que mover un montón de toneladas, entonces no es tan sencillo capturar
la espontaneidad de las cosas. Bueno, estábamos filmando la escena del buzo arriba de una colina, el mar a la espalda, el plano para allá, para más ratito filmar el plano para acá. Y estábamos en ese momento, y abajo en un camino, todos los camiones y toda la cosa. Y de repente un arco iris de lado a lado doble. Quedamos todos así. Pero paralizados ante la cuestión de que era imposible dar vuelta a la cámara. Porque estaban los camioneros. Y el Pato Contreras empieza a correr ladera abajo con el peso que tiene el primer actor en un equipo, ¿entendís que no? ¡Saquen los camiones! ¡Corran todos para allá! ¡Qué sé yo! No sé qué. Así. Y yo atiné como esos jugadores que juegan de memoria y le dije a los técnicos, ten vuelta a la cámara. Al buzo lo agarré y le dije, tú camina de aquí para allá y di números, compadre. El tipo no se sabía todavía el texto porque no le tocaba el texto. ¿Para qué lo uso? Y sobre 2 segundos hicimos un plano general en que el buzo se aleja de cámara hablando y moviendo las manos diciendo nada contra el arco iris. Y capturamos ese momento y después le pusimos el texto que correspondía a la escena y se ve un hoyo inmenso que el mar se va por acá y calzó y lo capturamos. Así como capturamos ese, se nos fueron cantidades de otros. Porque efectivamente cuesta mucho capturar en el cine. Por eso que está la puesta en escena. O sea, en definitiva, casi todo el cine apuesta a crear las cosas, recrearlas, más que capturarlas en verdad. Ahora, si tú te fijas en el lenguaje moderno del audiovisual, del clip, de toda la cuestión, sigue esa angustia permanente por capturar, por ver la cosa que es invaga, imprecisa, por capturar como el momento, aquello efímero. Los matices. Pero en realidad el cine todavía es pesado. Como decía un compañero de escuela mío que en realidad es un ideal, ojalá el cineasta tuviera un plug aquí. Se insertara un enchufe, hiciera la película sin necesidad de iluminar, de poner un riel o traer una grúa. Tú, así como Tarkovsky, citando de nuevo a los viejos maestros lentos y todo, Tarkovsky tiene una obsesión con la humedad, con la lluvia, en sus películas Nostalgia sobre todo se nota eso fuertemente, ¿no? Una cosa del agua. Y tú estuviste ahí metido en la frontera, estuviste metido en ese sur tan fuerte. Es una geografía tremendamente fuerte. Me da la impresión que emerge ahí un país muy fuerte al mismo tiempo. Un país que puede tener cosas hermosas, cosas feas, cosas caricaturescas, cosas medias demoníacas también. ¿Qué país te fue emergiendo a ti en el rodaje de la frontera? ¿Qué te fue emergiendo? El hallazgo, yo creo fundamental para mí en la frontera fue, lo enunciamos de la siguiente manera, las maravillosas catástrofes, que es una paradoja. Resulta que todos tenemos un discurso de la catástrofe y por arriba y otro por abajo. Te recuerdo experiencias de infancia. Cuando habían temporales en Santiago, ¡uy, qué terrible! Han muerto no sé cuántos, se fueron las casas, la gente se quedó sin nada. Y no habían clase. Claro. Y había que salir a conseguirse ropa por el vecindario con un carrito para entrar en la campaña de solidaridad. ¿Cuál era el resultado afectivo de ese evento? ¿Era terrible o era maravilloso? En el fondo, claro, era maravilloso, porque claro, era en el fondo capear, lastimar. Pero no solo eso, sino que además la experiencia del colectivo, de que soy útil, de que lo que estamos haciendo nos reúne, nos une, tiene sentido. Nada nos reunía tanto, ni un equipo de fútbol, ni un partido político, como un buen temporal. Y eso es inconfesable, porque al mismo tiempo te da culpa decir, pero la pobre gente, esa cosa ambigua fue el descubrimiento clave en la frontera. La frontera trabaja sobre la idea de las maravillosas catástrofes. Todos los personajes de la película están catastrofiados por algo, por el exilio, por la pérdida de su país, por la pérdida del hijo, por la pérdida de libertad, porque se le perdió el hoyo del mar, etc. Sin embargo, esa catástrofe los constituye, esa catástrofe los define, esa catástrofe los anima y los hace vivir. Entonces, ese fue el hallazgo fundamental de la frontera, en términos de que partimos por el sur y nos fuimos encontrando por el agua, porque esto partió por el agua, de que el maremoto, de que la lluvia, de que el paisaje, de que cómo la naturaleza y el hombre, y de repente ¡cam!, encontramos esta idea de las maravillosas catástrofes. Y si tú ves la película, está muy articulada en torno a eso. También el golpe fue una maravillosa catástrofe en esa lectura. Yo me imagino que en el arte, como en la literatura, el ejemplo más cercano al Quijote, un creador cuando crea algo, un mundo, tiene un plan. Sin embargo, de repente algo se le escapa. Hay veces que hay personajes que son tan maravillosos que al escaparse de las manos del creador, llegan a ser personajes gigantes porque toman una libertad. Durante la frontera hubo algo que se te escapó del planificado y que te llevó a tomar otra decisión y que de repente te iluminó y te hizo cambiar un plan, te hizo cambiar un itinerario y te llevó a un descubrimiento que tú no te esperabas. Yo diría que casi todo, porque como te decía, con esta idea de hacer películas como un puzzle que va apareciendo, una etapa muy grande del proceso del guión, pero todavía la película sigue viviendo cuando tú la estás filmando, sigues encontrando cosas, sigues descubriendo cosas. Y ahora, yo creo que
digamos, lo que me gustaría que no perder nunca es la capacidad de ir dejando que las cosas se expresen. Pasaron cosas, por ejemplo, el baile de los hombres, y una escena como de las más recordadas, la manera en que ocurre fue totalmente descubierta por casualidad, porque el actor que hacía de secundario había sido profesor primario en una comunidad mapuche y nos contó que como, sí, otra cosa que, en fin, y finalmente quedó como quedó, que no es, dicen las mismas palabras, pero esa cosa de bailar con las cabezas pegadas, que era como el toque final, apareció casi espontáneamente. ¿Te pareció estar tocando ahí como una metáfora de lo que es el país? ¿Te pareció tocando a lo mejor un nudo o algo importante de lo que somos realmente? ¿En esa escena, en esa imagen? Yo creo que ahí, si tuviera que decir hoy día sobre esa escena, yo creo que esa escena retrata la soledad de los hombres, la soledad de los machos, que es otra cuestión que está bastante fuera del discurso oficial, la ausencia de hembra y la tristeza reconcentrada del hombre solo. Quizás por ahí se pueden entender muchas cosas de la historia de Chile. Absolutamente. Entonces estos tipos solos, con todo su resentimiento, esa escena ocurre después de que el tipo habla a través de la balsa, el relegado con su familia, y cosa como, y que la otra mujer lo viene a retar porque no entendió a su papá, una especie de el alcohol, esta cosa como con vapor de macho cabrío, ¿entendí? Al jugo, es muy fuerte. No era ese el proyecto. El proyecto, pero esa cosa efectivamente se armó. Lo armaron todos, porque algo te quería decir respecto a la creación de las películas antes. Pienso que las películas son muy parecidas a la creación de las catedrales también, en el sentido de que entra un montón de gente y uno termina poniéndole la firma o poniendo el rostro más bien. Pero en realidad yo le hice una símil, que es como la plaza pública, que la diseña un arquitecto. Mire señora, aquí vamos a hacer una plaza. Y un arquitecto la diseña y hay la voluntad de un alcalde que quiere hacer una plaza ahí. Esos dos tipos echan a andar una cuestión, un espacio público. Y con determinado diseño, a lo mejor por compromisos políticos, todo lo que tú quieras condicionante. Pero una vez que la plaza está ahí, empiezan a circular los pericos. Y un gallo llega y pone Nelly y René en un banco con cuchillo. Y otro pinta una cuestión, y el otro rompe algo. Y el otro, después viene otro funcionario y decide cambiarle los basureros y los pone de un color distinto a lo del proyecto original. En definitiva, intervienen y marcan. Una película es muy parecida. Hay un guión, hay unas características de producción, hay un tiempo, hay un espacio, hay un lugar, y empiezan a entrar los pericos. El actor que encarna un papel, el técnico que hace una cuestión, y la empiezan a darle una forma que es mucho más en serio colectiva, no es una metáfora, en serio colectiva, porque yo no puedo hacer todos los papeles, el autor, por decir así. Tengo que confiar en el cuerpo y en la mente de esa persona que encarnará lo que está escrito en esta cuestión, en este guión, y que eventualmente era lo que tú tenías imaginado. Pero cuando agarra cuerpo no solo en la materialidad biológica de los actores, sino que en los escenarios y también en los recursos técnicos, en la fotografía particular, en todo eso, la cosa se llena de marcas. ¿Tú sentiste en algún momento que algo se te escapó, que algo no pudiste hacerlo? ¿Sientes que la película está completamente redonda? ¿Hay algo que tú hayas querido? Seguramente varias cosas que al final hay un tiempo, imagino, de producción, hay de todo, una limitación, el director. ¿Hay alguna frustración? ¿Algo que tú no hayas podido transmitir o que hubieras querido transmitir en la frontera y que quedó como una tarea pendiente o una obsesión pendiente, por decirlo así? Fíjate que me pasa una cosa súper curiosa y muy definida al respecto. Cuando recién terminé la película, tenía una larga lista de cosas que no habían resultado. Larga. Esto no era así, era así. Esto era para acá y no era para allá. Esto habría sido mejor con así que así. Sin embargo, me olvidé. Es como es. No sé cómo explicar que la cuestión se armó, se ensambló y quedó. Y no tengo ninguna capacidad, no la encuentro ni buena ni mala. Es como es. Es como que las cosas siempre hubieran buscado ser así. En esta idea de que el puzzle se va armando un poco y tú eres un poco un operador de esta cosa que emerge. Es como que, claro, en un momento yo tenía un montón de cosas que iban en contra de lo que emergía probablemente. O lo que era posible. Y cuando se ensambló... Ahora, no el hecho de que tú tengas la experiencia, el trabajo, el oficio diario, me imagino tremendamente exigente, estresante, de lo que es hacer cine publicitario, donde se requiere un producto, una perfección, que sea redondo, perfecto, ¿eso no contamina de alguna manera, no puede contaminar al cine, ese excesivo rigor de la perfección, de lo totalmente perfecto? No creo. ¿Cómo trabajar eso? No en mi caso, por lo menos, de verdad. O sea, no es mi caso. Yo no soy muy obsesivo en términos de detalle, en la práctica. Así como, ya, pongan ahí, no se puede filmar porque falta... No, en realidad como que hay una cosa más general. Lo que sí aporta es metodología. Cuando tú todas las semanas estás pasando un examen, porque hacer una publicidad es un examen,
te encargan una cuestión, tú tenés que medio llevar a la materia, una cuestión que está en la mente de muchos, y con este quiere vender, este quiere sacarse un premio, este otro que se quedó. Hay muchos objetivos explícitos y no explícitos que terminan en lo que tú materializas, que es un riesgo. Alguien finalmente le pone forma definitiva y lo muestra a todos y es evaluado. Esa cuestión crea una cierta pie de plomo, una cierta rigurosidad que ayuda. Pero básicamente no tanto ayuda en la perfección histérica del detalle, sino que ayuda en ver qué es lo que hay que hacer aquí. En el fondo, ayuda como a una especie de segunda mirada. Pero una vez que te metiste en eso, yo tengo más la impresión del jazz en la filmación de las películas que del plasmar una cosa como predeterminada sobre un guión súper bien escrito donde no se cambia ni una línea o se cambia muy poco. No estoy diciendo ir allá a improvisar, pero sí, es decir, tenemos este guión, ahora vamos a encontrar cómo se materializa este guión. Hay 200 maneras. Si en el guión dice buenos días, hay 1000 maneras de decir buenos días, decir buenos días, decir buenos días, decir buenos días. No sé, falta mucho todavía a pesar, pero no se puede hacer un edificio sin plano. Pero en esa parte de construcción del edificio hay jazz, y mucho. Otro elemento junto con el tiempo en el cine fundamental es el tema de la luz, ¿no? Muchas veces grandes cineastas se comparan o tienen referencia a pintura o a cierto tipo de pintura. Y me da la impresión que la frontera de la luz es tremendamente importante, tremendamente vital. De hecho, uno queda en la retina, y me queda en retina momentos. También en la película Pasos de baile. Hay una conversación de un taxista, me recuerdo. ¿Ah? O que era un bailarín ganador de un concurso que aparece en un taxi como taxista. ¿Qué papel desempeña la luz y por dónde va el trabajo de tu luz? ¿Cuál es tu luz en el cine? Yo creo que el poner en escena en general es hacer visible lo invisible. En eso consiste poner en escena. Y volvemos al tema del ritmo, por ejemplo. O sea, una cosa es que en el guión diga fulano y sutano hacen tal cosa, dicen tal cosa y taca. Pero ¿qué está pasando debajo? ¿Con qué recursos uno puede dar cuenta del subtexto, por decir así? Entonces, ahí aparece fundamentalmente una de las herramientas grosas, es la luz. Yo creo que la luz en el cine es primero narrativa, porque tiene que explicar cosas. El evento más elemental, o sea, es de día, es de noche, el aire es transparente o es denso, hay como cosas como del registro, que no, como son rehechas, hay que lograrlas, no es tan fácil. Y lo segundo es pura emotividad, es una vertiente de lo que hay detrás de lo que está ocurriendo. Un personaje puede decir, no sé, cualquier cosa, decir, qué pena que llovió hoy día. Y lo que quiere decir es mucho más hondo. ¿Cómo tú lo dices? Aparte de con la expresión, lo dices por la hora, lo dices por la luz. En La Frontera usamos un recurso pictórico que fue explícito, que era la luz elige. O sea, hay cuadros muy oscuros en donde la luz cae sobre, nosotros queremos que caiga ahí, sobre ese pie. Por ejemplo, la Gloria está esperando que regrese el relegado después del barco, cuando está empezando el maremoto, y está compuesto y hay una luz sobre un pie. Porque ese pie, de alguna manera, contaba esa desnudez, esa indefensión, esta pobre mujer que acaba de mandar a la punta del cerro a este tipo, pero que sin embargo lo está esperando. ¿Qué hay detrás de esa espera? Hay una fragilidad, hay un pie desnudo. No lo habíamos pensado en el guión. Nos lo encontramos ahí, hicimos jazz, lo vimos, lo remarcamos, hubo el oficio de hacerlo y quedó así. Tampoco la gente tiene que decodificar directamente, oh, mira, pie desnudo igual, pero de alguna manera son los elementos que construyen un sentimiento emotivo. Estábamos hablando de la imagen del baile, estábamos hablando del ritmo. Da la impresión de que el baile es una obsesión. Tú, de hecho, estás trabajando ahora un apunte sobre el baile. Yo no bailo. ¿Tú bailas? Yo no bailo, yo ¿Sí? hago de todo menos bailar. ¿Tú no bailas? No bailo. ¿Pero por qué aparece esa imagen? ¿Qué es lo que hay ahí con el baile? Curiosamente, este es un país, Chile, aparentemente un país que trabaja muy poco con el cuerpo. Si hay un país que trabaja poco con el cuerpo, es nuestro país. Claro. Entonces, es curioso que se podría empezar a Brasil o otro país sudamericano fácilmente, como un elemento importante, fundamental. ¿Por qué trabajas el baile? ¿Por qué crees tú que aparece el baile como una preocupación? ¿Por qué te interesó el baile? Para hacer pasos de baile. Ver a la gente bailar. Yo soy un tipo que no baila, porque me da vergüenza. Y he pasado más vergüenza por no bailar que si hubiera bailado. O sea, se baila, y uno no baila. Y es una cosa dura. Sin embargo, me encanta ver a la gente bailar. Es un espectáculo ver a la gente bailar. Ahora, es un espectáculo que cuenta mucho más cosas, no es solo por bonito. Se ve hermosa la gente bailando. Se ve
desplegada, se ve atractiva en el mejor sentido de la palabra. Y eso conmueve. Eso me gusta del baile. Me gusta el baile. Me gusta esa cosa, comunicación tan directa. Y por otra parte, hay otro, volviendo a los temas iniciales, kinestésica. El cine es una expresión kinestésica, es re afín al baile. Es súper afín a las cosas que se mueven, que se expresan a través del ritmo. De hecho, está, por ejemplo, el baile de Torescola. Hay varias películas donde el baile es fundamental. Claro. El último tango, las escenas del último tango. De las películas de cine o de cita citable, hagamos un recorrido por el cine que te ha producido a ti emoción, porque ha sido fundamental a ti. Películas que te han conmovido y te han producido, o momentos dentro del cine. Citamos recién a Marcot de Fellini. ¿Qué otro hito? Yo tengo una memoria horrible, y esto me han preguntado tal vez y nunca me acuerdo, y después me quedo pensando, digo, pero se me olvidó tal, porque son muchas, me he visto todas estas películas. Buñuel, por ejemplo. No particularmente. O sea, nunca me ha conmovido mucho una película de Buñuel, de verdad. Me han conmovido, porque guarda, nosotros hemos vivido en este país, entre, digamos, como jóvenes, digamos, pensantes, entre el 75, que entré a la universidad a los 17 años, y el 96. ¿Cuál era la oferta? Yo no soy un joven viajado, ¿entendí? Ajá. ¿Había Buñuel en esa época? No. No había. Claro. No se podía ver una película. Había. Entonces, ¿qué veía uno? A Marcot en un cine medio erótico. Entonces, la oferta era muy poca. Yo digo, en ese sentido, nosotros, yo en particular, soy un tipo bastante baldado en términos de mi cultura cinematográfica que vino a florecer después, cuando el país cambió y cuando uno viajó un poco. Entonces, es sorprendente porque de repente uno tiene referencia a películas súper raras. Por ejemplo, a mí me impresionó mucho Testigo en Peligro. ¿Sabes por qué? Porque la cámara se mueve siempre y expresa. No puedo olvidar esa escena en que el niño descubre al asesino en una foto, en una cuestión de policía. Y la cámara va a ras de los escritorios siguiendo a este niño. Da lo mismo lo que esté haciendo. Esa escena la hemos visto 100 veces, pero no está filmada como esa vez. Ahí está filmada con un sentimiento. Que eso es conmovedor, es lo que te decía antes. Por decir, no sé, hay miles, lo de Tarkovsky, por decir cosas más cultas. No me acuerdo, tengo demasiadas. Ahora Kieslowski, estoy enamorado. A mí me fascina Kieslowski. ¿Qué es lo que hay en Kieslowski que te produce? A mí me produce una emoción. Esa cosa kinestésica. Claro. ¿Cómo es posible que una escena de una mujer que pasa el puño por una piedra y la cámara la va siguiendo y le mantiene el plano, pura kinestesia, ¿entendés? El mensaje, lo que le está tirando a tu cerebro, es tan fuerte el dato de la piedra en el puño que te está comunicando una cuestión kinestésica, no es intelectual. Y además la cámara que se mueve y la dinámica que agarra el muro al lado, es genial, es puro cine. Ahora, es puro cine, pero también es cierto que hay preocupaciones metafísicas tremendamente hondas en Kieslowski que se traducen cinematográficamente, porque si no sería una cosa didáctica. ¿Cuáles son tus preocupaciones metafísicas? ¿Hay preocupaciones metafísicas en Ricardo Larraín? Seguramente, pero no es mi fuerte. Yo soy un práctico, yo soy un kinestésico. Así me encuentro yo. Mi emoción y mi descubrimiento viene por esas cosas. Es lo que me interesa. Yo no me siento capaz, ni me interesa mucho enunciar en términos intelectuales. Mira, yo creo que el mundo, plas. No me creo muy capaz en realidad. No es mi papel. Y uno tiende a confundirse. A decir, bueno, entonces como yo tengo una tribuna, entonces voy a empezar a decir, si hay gente inteligente que lo dice, y que uno de alguna manera, te llegan o no te llegan. A mí me llegan las cosas por eso. O sea, me llega esa mujer que expresa un dolor metafísico porque pasa una mano sangrante por un muro. No me lo escriban. ¿Entendí? Desde luego. Cuéntamela. Físicamente, sentirlo físicamente. Y eso te produce una iluminación y me conmueve que esta mujer que sale del fondo del agua, ¡pum!, a negro. A lo mejor no quiso decir eso que lo que yo entendí, pero a mí eso me abrió una cuestión que me hizo crecer en cierta medida. Yo tengo una sola imagen sobre la vida, que curiosamente es una imagen, que me impresionó porque era como era una película. Estaba una vez en una piscina, sentado al borde de una piscina, y veía un plano general de una piscina y de repente me imaginé como ver en corte así, o sea, ver el horizonte, la piscina calada en el suelo, y venía un tipo corriendo, toc, y tenía unas características. Venía con su traje de baño seco, con su pelo seco, con el cuerpo seco, opaco, etc. Y de repente saltó, ¡pop!, hizo así y seguía y cambió de medio. Y voló un ratito. Y de repente hizo, entró en el agua y cuando entró en el agua, visto desde afuera del agua, se veía distinto. El pelo se le pegó a la cabeza, el traje de baño perdió su morfología, el cuerpo le quedó brillante, perdió peso y se notaba, una cuestión que perdió gravidez, qué sé yo, y
cambió el medio, se notaba lo que lo rodeaba, antes no lo veía porque era el aire, ahora el agua, burbuja, hizo así por debajo de la piscina, y al otro lado hizo, ¡guau! Se salió para el otro lado, ¡fum! Era otro. Y eso te produjo Eso a mí me pareció una cosa muy importante. Dije, parece que la vida se tratara de esto. Este tipo, aquí en el primer envión hay un útero, y en el segundo hay una muerte. Yo no lo sé en términos metafísicos, ¿entendí? Pero esa cuestión a mí me dio la sensación de tener una iluminación, de decir, chuta, de eso parece que se trata. Y no te lo puedo decir de otra manera tampoco. O sea, siento que antes de caer al agua, como si el agua fuera la vida, porque tiene unas características. Y antes, cuando él está en el agua, él no se parece al que venía corriendo. Ni sus leyes son las mismas. No está regido por las mismas leyes. Y cuando sale, de nuevo no está regido por las mismas leyes. Si tú extrapolas esto a la metáfora de vivir, morir, o de pasar por el mundo, o ser un ser físico y todo, yo no sé sacar las conclusiones, pero me parece que ahí, en eso que yo vi, hay una verdad que no la aprendí en un libro. Quizás lo que tú estás diciendo es por lo demás lo que es la característica del cine, la gracia del cine como arte, que a lo mejor puede mostrar lo que los grandes filósofos han dado como pregunta, pero lo muestra físicamente. Por lo demás, una cosa que dijo Bergson, el filósofo, sobre la memoria y sobre el tiempo, que dice que la experiencia de mirar un mármol, y a lo mejor la luz sobre un mármol, a lo mejor es mucho más importante que toda la metafísica o disquisiciones sobre el tiempo que se puedan tener abstractamente. Lamentablemente nosotros tenemos una limitación, un aliado que es tu material, que es el tiempo, que se ha vuelto contra nosotros. Te agradezco mucho, Ricardo, por haber estado en esta conversación en La Belleza del Ser. Muchas gracias. Gracias por invitarme.